como el nuevo escenario. Así es, compartiendo un nuevo espacito. Sí, pronto mejorando más, pero estamos contentos también de poder compartir hoy un nuevo episodio con ustedes. Hoy vamos a hablar de cuando cedemos nuestro poder. Súper tema. Candente, candente. Medular, en mi caso. Cuéntanos entonces. Bueno, esto creo que va un tema con la autoridad que nosotros damos a otras personas, ¿no? Bueno, no voy a contar mucho la historia en sí, pero creo que muchos años de mi vida sí he cedido el poder y me he dado cuenta más en el trabajo, ¿no? En el trabajo cuando me pedían hacer cosas más de lo que ya tenía, no había un sueldo que representaba, ¿no? En todo caso, las tareas adicionales, ¿no? Y yo sí siento que he cedido mi poder cuando no puse límites. Cuando no dije no, esto, o en todo caso, ok, no hay problema, pero necesito estos recursos, necesito eso, el otro, lo que sea. Entonces simplemente ya ok, aceptaba más chamba. Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, al menos en las sesiones de coaching lo veo muy seguido. Y ahí sí sentí que cedí el poder porque no me di mi lugar, ¿no? Y obviamente trajo consecuencias, que eso poco a poco lo he estado sí sanando bastante. Y, y no es tanto de la otra persona, eso sí ya lo aprendí muchísimo, porque estaba en víctima, ¿no? En todos esos años, harta víctima de que sí, mi jefe, de repente me escucha, pero ahí está. Saludos al jefe. Saludos al jefe. Estoy sanando, jefe. No, y en verdad, ahorita sí le siento bastante, ya hace unos años le siento bastante gratitud a él porque, o sea, a él porque ha sido uno de mis maestros, al menos yo lo tomé como maestro porque aprendí de la situación, aprendí muchísimo. De repente no comparto muchas sus formas, sus ideales, él es como es, pero en ese momento yo sí estaba en víctima total, echándole la culpa al trabajo, echándole la culpa al jefe, a la situación, y no me daba yo mi lugar. Cuando hice esta conversión de que, oye, no es él, sino soy yo, quien está aceptando las cosas, quien está dejándose y no se sabe defender, ahí es donde yo dije, no, el poder está de cambiar esa situación, está en mí. No fui tan consciente, ¿eh? Al comienzo fue poco a poco, con herramientas, en talleres, y de ahí poco a poco estuve yo cambiando la situación. Y obviamente es importante también tomar en cuenta que cuando tú cambias, sí, alrededor cambia, pero también hay que hacerse responsable de esa situación, del cambio, de tu cambio, porque ya estaban acostumbrados a cómo eras tú. Entonces, conversar con quienes tengas que conversar para que las cosas se den lo más sana posible, ¿no? Eso fue en resumen. En resumen de unos 10 años, ¿no? Pero hay una Sí, a mí me ha hecho acordar también cuando en el trabajo yo tenía esta creencia de que en el trabajo se tenía que aguantar, ¿no? Y que si me quedaba sin trabajo me quedaba sin comer. Entonces me había costado tanto conseguir el trabajo que era como no lo voy a tirar por la borda tan fácil. Y tenía esta creencia de que si lo tiraba después era como no cuidar lo que tengo. Y si no cuidaba lo que tengo, entonces después el universo me iba a castigar o me iba a pasar algo malo. Entonces me ponía detrás de todas las necesidades de todos los demás y me di cuenta que retando las creencias que tenía es que pude luego avanzar, ¿no? Porque, claro, en un inicio ni siquiera sabía que era una creencia, pensaba que era una verdad, que era una realidad, porque además lo había visto en mis padres, lo había visto en mi entorno, la gente que me rodeaba pensaba igual que yo, decía, obvio, ¿no? Si renuncias, ¿a dónde vas a ir? No vas a ser tonto, ¿no? O sea, vas a renunciar sin tener un colchón detrás y encima sin tener otra propuesta, como estás yéndote al vacío, ¿no? Entonces, claro, no había este lugar social en donde también yo encontrara como que, oye, ¿sabes qué? Si te vas a encontrar contigo, te estás sosteniendo a ti, ¿no? Pues, o sea, la mayoría de gente es como, no tiene conciencia de eso, ¿no?
Entonces es más difícil como ir y atravesar esa transformación. Y sí recuerdo también para mí fue muy difícil pasar de la queja constante al hecho de hacerme cargo y decir, oye, ¿sabes qué? Es que esto lo estoy eligiendo yo. ¿De qué me estoy quejando si yo lo estoy eligiendo todos los días? Y desde ahí retomar ese poder de elección. Y bueno, si estoy eligiendo esto, puedo elegir también otra cosa. Claro. Y como ver otras cosas. Porque es importante, en las dos creo que es como cuando tú dejas que la otra persona elija por ti, ahí es donde pierdes el poder, creo yo, ¿no? O sea, que la otra persona haga y deshaga lo que tú necesitas hacer, ahí es donde nosotros no tenemos poder. Ay, me hizo acordar a Red. ¿Te acuerdas la película Red? De la chiquita. Cuando dice es la intro, ¿no? Yo soy muy independiente, hago lo que mi mamá quiere. Eso también pasa un montón, ¿no? Que creemos que estamos siendo independientes, pero en verdad estamos eligiendo lo que los otros quieren por no defraudar y por honrar Claro. erradamente, pero es la forma en que todos aprendemos. Claro, creo que esa fase más es cuando estamos en la transparencia completa de que hay una u otra persona que está decidiendo por nosotros. Y claro, y justo que traes la película, tiene que ver mucho porque en la infancia todo lo que aprendemos y todo lo que nos dicen nuestros padres, la sociedad, la gente más cercana, para nosotros es verdad absoluta, no lo cuestionamos, ¿no? Y en todo esto que estaban conversando, lo que me venía a la mente es, la palabra más importante aquí es el ceder el poder. Porque claro, cuando recién empezamos a darnos cuenta de esto, es inevitable entrar bastante en el victimismo de no, esto me hace mi papá, mi mamá, el jefe, la familia, los amigos, pero finalmente yo estoy permitiendo eso. Y hacer ese salto, como ambas mencionaban en sus historias, cuesta un montón, porque es empezar a hacerte cargo y decir, oye, yo elegí esto, o como yo sigo eligiendo esto, que ya me di cuenta que esto fue así, de repente lo aprendí en tal momento y ya, y eso me ayuda para comprender un poco, pero ya, ok, ¿qué hago con esto ahora? Y eso es duro, ¿no? Porque ya implica tú pararte entre los pies, hacerte cargo y decir, ya, yo estoy eligiendo esto, ¿cómo puedo elegir diferente? Y ahí implica empezar a tomar acciones para salirte de ese lugar, y eso no necesariamente es sencillo. Pero toda esta conversación de nuevo nos trae a que terminamos siendo nosotros quienes otorgamos el poder a otras personas, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me pasaba bastante era que yo sentía que daba mi poder cuando de repente alguien me daba un comentario que claramente no era de mi agrado, pero yo en vez de decir, ok, eso no va conmigo, yo no estoy de acuerdo, me quedaba ahí pensando en el comentario y me daba cólera y resentía, y entonces, o si me daba cólera, me volvía a dar cólera cuando recordaba, me volvía a dar pena cuando recordaba de nuevo, entonces como que me quedaba pegada ahí en vez de coger esa energía, porque finalmente hasta el mero hecho de pensar en algo, esa energía que nosotros estamos dando, y en vez de ponerlo en algo que yo quería o empezar a hacer lo que yo quería, me quedaba ahí peleando, batallando, y ahí obviamente la sensación que yo terminaba teniendo era como resignación, o sea, no podía hacer nada, porque aparte me quedaba pegada en el pasado ya no lo puedo cambiar, y eso no me llevaba a accionar en el presente o más adelante, ¿no? Entonces era esa sensación de, te estoy dando algo, te estoy dando demasiada importancia, demasiada autoridad sobre, puede ser mi vida, cómo me he visto, lo que elijo ser, lo que sea, y yo quitándome toda la opción de decir, ok, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, sí, eso también estoy sanando con ustedes. Y seguimos hablando. Yo me quedé pensando en cómo a nivel de sociedad esto también se presenta, ¿no? Por ejemplo, acabamos de pasar el Día de la Mujer. ¿Qué cosa sucede con las mujeres a diferencia de los hombres? Las mujeres históricamente no hemos sabido decir que no. Entonces, el no saber decir que no te lleva a que ya estás cediendo tu poder. ¿Y cuál es la consecuencia? Que a hoy, por ejemplo, las mujeres cuando ya están en puestos de dirección o puestos de gerencia, sienten la carga muy pesada porque aún tienen las labores de cuidado del hogar, todas en ellas, porque no han sabido decir que no. Por el lado de los hombres, perdonen hombres, pero tienen una facilidad de decir no, son relajadísimos, y eso es un punto que las mujeres necesitamos aprender de los hombres, ¿no? ¿Y qué pasa con los hombres? Necesitan aprender que, por ejemplo, las labores del hogar son también su responsabilidad. Sin embargo, lo toman como que yo te ayudo, dicen en su lenguaje es yo te ayudo, como si esa no fuera su responsabilidad. Entonces, exacto. Pero ¿qué le pasa al hombre en el trabajo?
se carga porque tiene el tema de ser el proveedor. Entonces, como se ha creído en la historia de que tiene que ser el único proveedor, y bueno, ahí viene el machismo y un montón de cosas, se carga de trabajo y es incapaz de decirle no al jefe. Entonces tienes a un hombre siendo incapaz de decirle no al jefe por ser el proveedor, y tienes a la mujer siendo incapaz de decir no a las labores del hogar, y encima de que no sabe decir que no, también si es que trabaja, también no sabe decir que no en el trabajo. Entonces tienes a dos personas, hombre y mujer, presos de justamente ceder el poder. Entonces, ¿qué herramientas creo que pueden servir para esto? Poner límites y la irreverencia gentil. Porque muchas veces, a pesar de que pones límites y aprendes a decir que no, si estás con una autoridad como es tu jefe, puede insistir, y ahí a veces toca también la irreverencia gentil o incluso en la relación de pareja también, ¿no? Puede haber irreverencia gentil para ordenar y poder llegar a esa responsabilidad compartida en el hogar de tú llevas a los hijos al colegio, yo me encargo de tal cosa, y vas equiparando, porque si estamos hablando de dos personas que trabajan, al menos que lo del hogar sea compartido, porque ya están teniendo una carga de por sí en el trabajo, que también les tocará aprender a poner límites ahí y la irreverencia gentil ahí, ¿no? Entonces creería, al menos en mi experiencia con el trabajo, me ha servido mucho los límites y la irreverencia gentil para poder tener tiempo para mí, porque también creo que a nivel individual ceder el poder muchas veces está en que al final te quedas tú. Entonces, si quieres comenzar a construir tiempo para ti, aprende de límites y reverencia gentil. Y a mí me hace recordar mucho a ponernos límites también a nosotros mismos, porque en lo que cuentas yo me veo reflejada en que a mí me cuesta mucho delegar las tareas de mi hogar y confiar en un otro, en que esa persona lo va a hacer bien. Entonces digo, ay, qué pereza, voy a tener que organizarme, porque no es solamente pedirlo, sino que si lo queremos llevar a la acción, tenemos que hacer horarios, compartir las tareas. Digo, oh, qué pereza, tengo que hacer como 2 horas, en esas 2 horas ya podría haber limpiado todo. Pero no, tengo que trabajar estas 2 horas para ponernos de acuerdo, que la otra persona ceda, para poder compartir las tareas. Entonces, en verdad, es una chamba que a veces no la valoramos como valoramos la chamba en la oficina, porque en la oficina sí está súper validado que te reúnas con tu equipo, hagas un estatus los lunes o los días que tú decidas y organices todas las demás, ¿no? Pero cuando lo tienes que hacer con la persona que convives, te da pereza, es mucha, sabes que estoy perdiendo tiempo, porque esto lo puedo hacer mejor yo. Y ahí creo que viene, bueno, en mi caso, mi ejercicio de como, oye, date cuenta que tienes que ponerte límites, porque si lo sigues haciendo de la misma forma, no le das la oportunidad a la otra persona de realmente involucrarse. Y luego te quejas todo el tiempo, Arlene, de que estás haciendo todo, ¿no? Porque claro que se genera una carga adicional, porque tienes la carga del trabajo y la carga del hogar, sino que las mujeres como que, yo también tengo esa creencia de, bueno, soy mujer y es lo que me toca. Y ahí ¿No? también hay Entonces, como realmente es lo que me toca, claro. Está cediendo el poder a una sociedad que finalmente nos ha traído generación tras generación, que tales cosas son para las mujeres, tales cosas son para los hombres, y no, porque ahí es donde se genera el desorden, que luego tienes una pareja que en realidad es tu hijo y no el adulto que es tu compañero, con quien realmente necesitas caminar juntos. Pero y también es como, en realidad para los que nos escuchan, es comenzar a revisar, porque no necesariamente al jefe le damos la autoridad, porque puede ser tu hermano, puede ser tus papás, pueden ser tus hijos, pueden ser tu pareja, o simplemente un compañero de trabajo que tiene la misma jerarquía, pero le dimos el poder. ¿Por qué? No sé, normalmente siempre refleja a alguien, ya sea papá o mamá, que te hace en carácter, en energía, en algo que te resuena. En jerarquía, ¿no? En jerarquía. Inconscientemente te genera algo en ti que tú dices, ok, a esa persona, ¿por qué siempre le tengo que decir o sí, o por qué le hago caso cuando yo realmente no quiero? Me ha pasado a mí con amistades, que yo, pucha, sé que no quiero, pero ya pues, o sea, para no sentirle mal, para no sé qué, siempre digo que sí, y después estoy dándole vuelta, pero ¿por qué? Ah, ya sé. Identifico, y poco a poco es donde voy tratando de que las cosas se den como yo también quiero que se den. Y es una conversación que se da ya sea con la persona quien tú has identificado. Entonces,
porque no necesariamente es papá, mamá o jefe, ¿no? Quien tú le das la autoridad a cualquier otra persona. Entonces es comenzar a revisar y con eso la idea es, porque siempre va a haber, no sé, una autoridad o como que tú admiras a una persona, ¿no? Ahí hay dos cosas diferentes. A quien tú admiras, tú respetas y dejas influenciar ciertas cosas a tu vida, y la otra persona que da autoridad no le puedes decir ni sí ni no, se te hace muy difícil. Ahí que revisen un poquito cuál de los dos caminos es que te está generando esta persona en ti. Y obviamente no es cambiar a la otra persona, sino tú cambiar respecto a eso, a esa relación, ¿no? Claro. Y en estas dos como opciones que mencionabas, una tercera que me vino a la mente es aquella persona, o sea, o que te molesta, la que le tienes bronca, la que no le puedes soltar. O sea, a veces pensamos, o como cuando vamos conversando, ok, puede ser alguien o al que admiro, o a quien yo le doy autoridad, o que jerárquicamente tiene más autoridad que yo, pero no nos damos cuenta que con ellos con los que más nos peleamos, nos ensartamos, aquellas personas que nos disgustan más, también les damos un montón de autoridad, ¿no? Porque en el momento que llegamos o a pelear o a lo que sea, toda la energía que se está llevando, toda la autoridad que le estamos dando para que genere todas esas emociones en nosotros, ¿no? Entonces creo que ese también sería un tercero a considerar, porque creo que muchas veces eso no nos damos cuenta, como que le estamos dando poder, pero le estamos dando hartísimo poder. O sea, el poder de gatillarnos tanto, el poder de nosotros meternos en la pelea, porque claro, para generar eso se necesita de dos, pero nosotros también estamos entrando y le estamos dando esa autoridad. Entonces, qué importante, porque a mí también me pasa que muchas veces eso no lo veo, no me doy cuenta. Pero cuando me doy cuenta que me quedo ahí pensando de nuevo, molesta, es donde, ok, acá hay algo raro, ¿no? Y es ese dar poder. Y otra cosa que también me venía a la mente en esto que mencionabas, empezar a decir que no, que para mí también ha sido otro aprendizaje, creo que de todo el mundo es un aprendizaje, pero algo que por ejemplo a mí me ha ayudado y que a lo mejor les puede servir también, es empezar a decir que no para las cosas pequeñas, porque en las más grandes, o sea, es más complicado, ¿no? O sea, de repente, no sé, llevarlo a decirlo con tus padres o en el trabajo, ¿no? Entonces de repente es como, uy, pero puede ser más sensible. Entonces, empezar con esas cositas que parecieran como que más tontitas y tú dices, bueno, no quiero, pero lo puedo hacer, no es tanto, ahí, empezar a decir que no, con cosas chiquitas. Y ya uno pues va aprendiendo, ¿no? Porque te va a pasar y es inevitable que podemos cometer errores, y que a veces va a salir muy brusco el no, o la otra persona se lo va a tomar a mal y tú mismo también te lo vas a tomar medio mal. Otra cosa que me venía a la mente es algo que a mí me ha ayudado en poder practicar más el tener el no a la mano, es empezar a decirlo en cosas pequeñas. Porque de repente decirlo en situaciones más importantes, por ejemplo con los padres o con el jefe, es más difícil, ¿no? Y pueden ser de repente momentos que consideramos más sensibles. Entonces, ok, dejar eso para después y empezar con esas cosas pequeñitas que a lo mejor pensamos que son tonteras, pero sentimos que no queremos y luego decimos, pero en verdad no quisiera, ya. En esas empezar a practicar y empezar a decir no, no, no. Y también darnos cuenta que es un proceso y no ser tan duros, porque a mí me ha pasado que a veces mis nos han salido un poco bruscos, otra persona se lo ha tomado a mal, o de repente han salido medio burlones, ¿no? En esto de yo empezar a conocerme y a poder medirme, y por momentos me venía a la mente como, quizás está mal que dije que no, ¿no? Entonces, en ese momento pausar, o al menos lo que yo hacía, pausaba, me miraba con compasión y decía, ok, esto es algo que yo quiero, estoy aprendiendo, no lo voy a hacer perfecto, de repente si generé un daño o siento la necesidad de pedir perdón, poder hacerlo, porque eso también termina siendo parte del hacernos cargo, de este aprender. Y poco a poco siento que lo he ido teniendo cada vez más a la mano, ¿no? Y poder ir escalando las situaciones que yo considero más importantes, ¿no? O más tricky. Por ejemplo, en el ámbito familiar, me viene que de repente me pedían ciertos favores y empecé diciendo no, no, no. Yo sin justificar, porque siento que cuando me voy a la justificación, sí estoy dando algo de poder, porque tengo que decirte porque no quiero, y si no es válida la justificación, entonces mi no no sería válido, ¿no? Entonces, mi estrategia era no es pequeño. Y por ejemplo, de repente en reuniones familiares o en viajes familiares, cuando no me he sentido con ganas de, he podido decir que no a una situación o a un momento que para mí es importante, no solamente para mi familia, sino yo también considero que para mí, pero también me doy cuenta, o me di cuenta en ese momento, que no era el mejor momento para mí. Y fui capaz de decir que no, y eso es lo que a mí me ayuda. Sí, a mí me hace acordar también cuando al inicio yo tenía muy confundido lo que era la familia
con el ceder el poder, porque yo decía, la familia son las personas que más te aman, y si son las personas que más te aman, saben lo que es mejor para ti, incluso saben más que tú. Entonces, cuando ellos me decían algo, era el amor supremo el que me lo estaba diciendo, ¿sabes? Y lo validaba tanto, y en mi interior se generaba una pelea, pero no solamente con ellos, sino con todos los que en general me daban una perspectiva, pero una pelea interna. O sea, yo sentía que eran personas a las que yo les tenía bronca o que me caían mal, pero en verdad no eran ellos, eran que internamente yo estaba en una batalla constante porque ya algo estaba incómodo dentro de mí de que siempre me estuviera pisoteando a mí misma y que nunca me pudiera dar esa voz de decir con libertad, oye, hoy día quiero amarillo y no quiero azul, y punto. Entonces, cada persona que llegaba a recordarme que yo no estaba eligiendo el amarillo en mi vida, me empezaba a caer el peso. Y era como que, y entonces empezaba la guerra, y luego me di cuenta que la guerra no era con ellos, sino era conmigo, que adentro yo estaba en guerra. Y cuando empecé a abrazar esa parte mía, ahí recién empecé a darme cuenta que las personas a mi alrededor, que siempre me caían como jodidas, yo pensaba que eran como formas de ser de ellos o de ellas, me empecé a dar cuenta que eran espejismos míos, o sea, que en realidad era el lugar de donde yo estaba. Cuando yo empecé a escoger el amarillo, ya de pronto empezaron a hacer opiniones, empezaron a hacer conversaciones que tenían mucha creatividad también. Porque detrás de la rabia siempre dicen que hay mucha creatividad. A ver si me doy cuenta ahorita, que es cierto, que lo he vivido. Sí, Me acabo de dar cuenta. Pero también revisar eso, ¿no? O sea, desde dónde es que nosotros nos construimos los lazos. Porque a veces, como decía la chinita antes de empezar todo el episodio, no solo son personas, a veces son situaciones con las cuales estamos resentidos y que nos atrapan en el tiempo. Son situaciones que, ¿cómo mi papá me hizo esto? ¿Y cómo me hizo esto? Y vivimos y nos sentimos, yo me acuerdo que la historia con mi papá era mi historia, o sea, yo era una banderada de decir, sí, es que esto pasó con mi papá y yo hice tal cosa y salí adelante solo. Entonces era mi orgullo, o sea, mi amor propio se cimentaba dentro de un resentimiento continuo y yo no me había dado cuenta, porque eran mis galardones, que yo lo pude solo y no nos damos cuenta hasta que llega un momento en que ya no funciona. Y de alguna manera empezamos, bueno, a mí me pasó que no podía construir relaciones pues sólidas, ¿no? Era como se reflejaba en mis parejas y decía, oye, algo me está pasando, y era esa batalla interna que tenía constantemente y que no me permitía amarme solo a mí, sin necesidad de resentir con lo externo. Es más, abrazando, aceptando y asintiendo todo lo que había pasado, ¿no? Me peleaba mucho. Eso es lo que tú dices, eso de amarme a mí, me trae el tema de la confianza. O sea, yo creo que cuando ya nos ensamblamos más como personas, cuando comenzamos a confiar en uno mismo, es donde puedes poner límite, donde también te respetas y te pones límite a ti también, donde la autoridad también está en ti más que en otros. No va a desaparecer la autoridad en otros porque siempre, casi siempre hay. Solo creo que sí cambia la gestión, ¿no? con los demás. Y cuando ya te ensamblas más, confiando más en ti, ahí es donde el poder comienza a crecer. Tu poder, ¿no? Tu poder personal. A eso nos referimos nosotros. Cuando ya hay esa confianza de que estás en tierra, de que estás acá, confías en ti, en tu intuición, en tu voz, escuchas y le haces caso, y ahí es donde sí nace el poder, creo yo, en que tú puedes gestionar tus cosas, hacerte cargo, ya no vivir en el hubiera, porque ese hubiera existe y va a existir, y si lo quitamos en el lenguaje, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, ya fue, pues ya fue, o sea, eso ya no existe, sino lo que tú puedes hacer de aquí en adelante es plantarte y decir, oye, esto de acá me corresponde a mí y no le voy a ceder a nadie, porque sería un desgaste tuyo comenzar a solamente obedecer lo que los demás quieren que tú hagas. En cambio, tú también tomas esa decisión de qué cosa quieres tú hacer con tu vida. Tú hablas del hacerte cargo, me viene a la mente que justo lo mencioné hace un rato, ¿no? Yo terminé estando para todos los demás, menos para mí.
y comenzar a hacerme cargo fue justamente retomar ese poder que había estado dejando en diferentes lugares. ¿Y cómo comencé a identificarlo? Primero comencé a identificar dónde yo me sentía cansada. Entonces, por ejemplo, yo tenía mucho cansancio con amigos. Yo era muy dada a los amigos, demasiado. Es como que iba y salvaba y ayudaba y me desgastaba ahí y yo me dejaba al final. Entonces, disfrutaba con mis amigas, pero regresaba drenada. Otro lugar que identifiqué fue el trabajo. Luego identificar a la familia. Entonces, creo que también el poder identificar dónde es que nos sentimos cansados puede ser parte de un buen inicio para, con estas cosas chiquitas que dijo Nati, de repente comenzar a decir no, aquí, hoy no puedo, ¿no? En una siguiente oportunidad espero volver a poder ayudarte. Y te vas entrenando a incluso poder ser más empático en la forma como respondes, ¿no? Pero es importante que nos marquemos el inicio y bueno, yo en ese tiempo exploraba la bendita rueda de la vida, que creo que la tengo acá, pero que me parece una herramienta muy poderosa porque me enseñó a ver cuáles son los ámbitos de mi vida y yo dije, no puede ser que en mi vida solo existan 3 de 8. Entonces, claro, el estar en tantos lugares hacía que, por ejemplo, yo estaba completamente descuidada de mi salud. Claro. Entonces, claro, porque todo mi tiempo, toda mi energía, todo mi poder estaba fuera y no estaba para mí, que yo no veía por mi salud, no veía mi crecimiento personal, espiritual, solamente era familia, trabajo, amigos. De eso no soy yo. Entonces, también miremos o aprendamos, en mi caso pasó por eso, aprender cuáles eran los ámbitos de la vida y ahí despertar a decir, oye, hay que comenzar a trabajar esta vaina, porque ni trabajaba tenía la pareja. Con eso te digo todo, o sea, ni trabajaba tenía la pareja. Entonces, ahí creo que también ese es un buen inicio y bueno, el camino de cada persona va a ser diferente. No todos necesitan empezar por lo mismo, se va a presentar la forma como lo identifiquen, también se va a presentar de manera diferente, pero sí es bueno que también seamos compasivos con nosotros mismos, pacientes, en que va apareciendo, el tema es empezar, empiezas y del resto va viniendo por añadidura. Eso es. Y un detalle que quería mencionar en esto que nos traías, que me parece un buen ejercicio, ¿no? Empezar a ver dónde estamos cansados y de repente, de acuerdo al tipo de persona, puede ser diferente. ¿No? En tu caso, la incomodidad venía por el cansancio, en otro lado puede venir de repente con la rabia. En mi caso, simplemente era como incómodo, o sea, no sabría ni qué nombre ponerle, pero era como, hay algo aquí que no está bien, pero no sé qué más es. Podría ser frustración, podría ser resignación, podría ser hasta pena, ¿no? O de repente sobreestimulación, ¿no? Vas a un lugar y regresas como más activado y eso ya no te permite descanso. Entonces, a lo que voy es que cada persona poder empezar a darse cuenta qué es eso que no se siente bien con ellos, qué es aquello que te va incomodando y tú ir sintiendo cómo es para que eso puedas empezar a llevarlos a diferentes ámbitos, como mencionaba Frida, y empezar a ver de repente, ok, esto de aquí podría trabajar, acá podría empezar a decir que no, esto de repente es un tema, y empezar por donde uno quiera, ¿no? Pero saber que todos somos diferentes y todo es válido. Bueno, creo que estamos listas para dar por finalizado el episodio. Esperamos que hayan podido rescatar todas las herramientas, más o menos los caminos que nosotros hemos compartido con ustedes para que puedan identificar de repente en algún momento a quién están siguiendo su poder, cómo pueden recuperar ese poder. Y tienen todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, para que nos puedan comentar, pedir de repente algunos temas o episodios nuevos que quieran conversar. Y nos vemos hasta la próxima semana. Gracias. Chao. Chao.